en ambiente de aprendizaje, que también la dejé ahí, ¿ok? Vamos a verla, ¿cierto? Vamos a explicar más o menos qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Vamos a dar un par de minutos nomás solamente, ¿cierto? Para cada uno de los ítems, ¿cierto? Y revisarla de inmediato, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? Dar unos minutitos, comenzar a revisar, ¿cierto? Y básicamente ir avanzando de esa forma para que sea un poquito más rápido en relación también, ¿cierto? A los compañeros que eh, avanzaron ya, ¿cierto? En la misma guía, ¿ok? Chicos, de primera parte, ¿cierto? Nosotros tenemos acá lo siguiente, ¿ok? Nos damos cuenta, ¿cierto? Que al abrir la guía, ¿cierto? Tiene dos páginas. La primera página tiene relación solamente, ¿cierto? Con lo que es la explicación, básicamente, ¿cierto? De lo que son los comparativos, ¿ok? Recordemos, ¿cierto? Por favor, que los comparativos, valga la redundancia, ¿cierto? Nos sirven para comparar dos cosas, dos objetos, dos lugares o dos, lo que sea, básicamente, ¿ok? Para eso nosotros utilizamos adjetivos, por eso esto se llama, ¿cierto? Adjetivos comparativos. ¿Ok? Utilizamos adjetivos, en algunos casos utilizamos, ¿cierto? También algunos adverbios, puede ser, ¿cierto? ¿Ok? Básicamente utilizamos adjetivos, ¿ok? ¿De qué forma? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá, ¿cierto? Para poder hacer un adjetivo comparativo, ¿cierto? Adjetivos como, por ejemplo, cheap, que es barato, expensive, que es caro, ¿cierto? I don't know, thin, que es delgado, ¿cierto? Básicamente adjetivos que nos vayan a calificar, ¿cierto? De alguna forma nuestro sustantivo, ¿ok? O nuestra persona, ¿cierto? O alguna cosa, o algún lugar también puede ser, ¿ok? Por ende, ¿cierto? No vemos reflejado, ¿cierto? Que básicamente las formas comparativas tienen relación con terminación ER o la palabra more antes, ¿ok? Como bien lo vimos en clase, ¿cierto? La terminación ER es para los adjetivos, ¿cierto? Que son cortos, ¿ok? Como por ejemplo cheap, large, fast, thin, ¿cierto? Solamente ejemplos acá, chiquillos, ¿vale? En algunos casos tenemos adjetivos como por ejemplo el caso de large, ¿cierto? Que termina con E, simplemente agregamos la R al final, ¿cierto? ¿Ok? No duplicamos la E, ¿cierto? No es necesario, ¿right? Por otro lado, ¿cierto? Por otro lado, nosotros, ¿qué es lo que también podemos hacer? Como decía acá, ¿cierto? En la parte del more, ¿ok? Del más, ¿ok? En este caso nosotros vamos a anteponer esta palabra, more, que es más, ¿cierto? La anteponemos, ¿cierto? A los adjetivos para hacer los comparativos, pero solamente a los adjetivos largos, como por ejemplo expensive, serious, often, comfortable, beautiful, intelligent, interesting, ¿cierto? Ese tipo de adjetivos, ¿cierto? Son los que nosotros básicamente ponemos la palabra more antes, ¿cierto? Y luego ponemos el adjetivo largo, dos sílabas o más, ¿ok? Para básicamente, ¿cierto? Hacer el adjetivo comparativo. En el caso de un adjetivo largo, recuerden por favor, ¿cierto? Que no se utiliza el ER al final. ¿Por qué no? Porque utilizamos el more antes, ¿ok? Nosotros, en gran parte de los casos, ¿cierto? Utilizamos esta palabra, que es than, ¿ok? Than. Es como decir D-A-N, ¿ok? Than, ¿right? Esta palabra, ¿cierto? En términos comparativos, significa que, ¿ok? Por ende, aquí digo, por ejemplo, more expensive than, ¿cierto? Más caro que, ¿cierto? ¿Ok? It's cheaper to drive than go by train. Es más barato manejar que ir en tren, por ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que significa al menos el than, ¿ok? Dice, por ejemplo, en este caso, bueno, acá habían un par, ¿cierto? De cositas ahí, entre comillas, nuevas, y lo que me interesa acá, ¿cierto? Son básicamente las excepciones, disculpen, ¿ok? O que también se le llaman, ¿cierto? Adjetivos o adverbios irregulares, ¿ok? Básicamente irregulares porque no siguen eh, la misma estructura, por así decirlo, ¿cierto? La misma conjugación en su forma comparativa, sino que básicamente cambia. Por ejemplo, good o well, ¿cierto? Vas a hacer better, que es mejor, ¿cierto? The garden looks better since you tied it up, ¿cierto? El jardín luce mucho mejor, ¿cierto? O luce mejor desde que tú lo arreglaste, ¿cierto? I know him well, lo conozco bien. Probably better than anybody else knows him, ¿cierto? Lo conozco bien, a él lo conozco bien, probablemente mejor que cualquier otra persona que lo conoce, ¿ok? En otro lado tenemos, ¿cierto? Bad o badly, ¿cierto? Bad es un sustantivo, disculpa, adjetivo, badly es un adverbio, ¿ok? Básicamente los dos, ¿cierto? Tienen una connotación no negativa, sino que mala, por así decirlo, ¿ok? Worse viene siendo, ¿cierto? Nuestro adjetivo comparativo, el cual nosotros utilizamos, ¿cierto? Acá, para bad y para badly utilizamos worse, como para good and well utilizamos better.
¿ok? Tenemos también far, ¿cierto? Que es lejos, ¿ok? Nosotros utilizamos la palabra further o farther, ¿ok? Cualquiera de los dos, ¿ok? Further, but not farther, ¿cierto? Can also means more or additional, ¿ok? Further, de otra forma, ¿cierto? Para que no nos confundamos, también puede significar más, ¿ok? O adicionalmente, ¿ok? O en adición, ¿cierto? Let me know if you hear any further news, ¿cierto? Or any more news, que es lo mismo, ¿cierto? Básicamente lo reemplazamos por further, ¿ok? Avísame si tienes más noticias, ¿ok? O alguna otra noticia, ¿vale? Recordemos entonces, chiquillos, comparativos, ¿cierto? Comparativos solamente los utilizamos para comparar dos cosas, objetos, lugares, cosas, personas, ¿cierto? Cualquier cosa mientras sean dos, ¿ok? Solamente dos, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Evidentemente nosotros utilizamos la palabra than, ¿cierto? Que les dije que significaba que. Eh, netamente, cuando tenemos los dos objetos, cosas, personas o cualquier cosa, a comparar en la misma oración. Si no los tenemos, no es necesario quizás utilizarlo, ¿ok? Depende mucho del contexto. Ya pasando, ¿cierto?, a lo que es la segunda página, por ejemplo, ¿ok? Tenemos 105.1. It says, complete the sentences using a comparative form, ¿ok? Por ejemplo, older or more important. Recuerden esto, básicamente, son dos ejemplos, older and more important, ¿cierto? Son dos ejemplos con los cuales, ¿cierto? Tenemos uno que está conjugado con R porque es un adjetivo corto, y el otro tenemos uno, ¿cierto?, conjugado, o le agregamos la palabra more antes, ¿cierto?, porque es un adjetivo largo. Si se fijan acá, ¿cierto?, el important no tiene ER al final, no es necesario porque tenemos el more antes, ¿ok? Ojo, esta parte, chiquillos, la primera parte al menos 101.5, ¿cierto? Todos estos ejercicios desde el 2 hasta el 15, ¿ok? Tienen bastante contexto, por lo cual, ¿cierto? Debemos, ¿cierto? Entender lo que dice antes, ¿cierto? Para poder realizar esta oración final, ¿ok? En forma comparativa. Por ejemplo, for example, it says, it's too noisy here. Está muy bullicioso aquí. Can we go somewhere? ¿Podemos ir a un lugar quieter, más silencioso? ¿Ok? O sea, está muy bullicioso, ¿cierto? Hay mucha bulla acá. Por ende, podemos ir a algún lugar más silencioso o más tranquilo, ¿ok? A eso es lo que voy con el tema del contexto, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Ustedes claramente deben completar, ¿cierto? Con los adjetivos comparativos que corresponden acá, ¿cierto? ¿Ok? Como les dije, si no está la otra parte, ¿cierto? O el otro objeto, la otra persona a comparar, no es necesario que pongamos el than, lo podemos terminar solamente, por ejemplo, como el primero, ¿ok? Simplemente con un adjetivo comparativo sin el than, ¿ok? Sin ningún otro acompañamiento, ¿vale? Aquí no aparece ningún ejemplo o ningún paréntesis con los adjetivos que ustedes deben utilizar acá, ¿ok? Por ende, esto puede haber sido quizás un poquito más complicado, ¿ok? Tenemos la número 2, por ejemplo, que dice, This coffee is very weak. Este café está muy suave. Weak, ¿cierto? Significa débil, pero en términos de contexto, lo dejamos por suave. I like it, por ejemplo, ¿cierto? A mí me gusta, ¿ok? Si aquí dice, este café está muy suave, yo puedo decir después, a mí me gusta más fuerte, quizás, ¿cierto? Me refiero a un café, ¿cierto? Más cargado. En ese caso, si tenemos weak, el antónimo, ¿cierto? De weak viene siendo strong, ¿ok? De fuerte, ¿vale? Entonces podríamos decir, I like it stronger, ¿ok? I like it stronger, ¿vale? Básicamente es eso. Ojo, cuidado, porque hay algunos que son preguntas, ¿cierto? No va a afectar en nada, ¿cierto? Absolutamente nada en realidad, ¿cierto? Lo que es comparativo, pero para que simplemente lo tengan ahí bien presente, ¿ok? Chicos, llevamos 16 minutos de clase, yo creo que con unos... Este ítem al menos, ¿cierto? Que tiene contexto, ¿cierto? Tiene hartas cositas por ahí. Yo creo que unos 10 minutitos. Sí, yo creo que unos 10 minutos, ¿cierto? Para que lo podamos realizar, ¿ok? Y luego, claramente, transcurrido ese tiempo, vamos a revisar de inmediato, ¿cierto? Eh, sus respuestas, básicamente, ¿ok? Les pido que, por favor, chiquillos, ante cualquier duda que lleguen a tener, por favor, avísenme, ¿ok? Yo estoy acá, voy a estar acá todo el rato conectado, así que, por favor, avísenme. Empiezo a contar los 10 minutos desde ahora, ¿cierto? Que ya vamos a llegar al 17. Al minuto 27, ¿cierto? Comenzamos la revisión solamente de ese ítem. Okay, so let's work. Ojo, recuerden, si hay dudas, me preguntan simplemente, sea por el chat o por el micrófono.
Profesor, ¿me puede aclarar una duda de la 14? La asiento del primer ejercicio, del primer ítem, la número Sí, sí, 14. sí, el primer ítem, de ¿Sí? la número 14. Sí, por Bien. supuesto. Eh, Como ahí dice, estás demasiado cerca de la cámara y después le dice que si se puede mover un poco más lejos, Sí. puede ser more away o puede ser también farther, ¿o no? La verdad es que more away no puede ser. Tiene que ser farther. Sería Far- farther away. Farther away. Yes. Ya, ok, gracias. No problem.
Ok, chicos, comencemos a revisar. Veamos qué tal, cómo nos fue con el primer ítem, ¿vale? Chicos, les pido, ¿cierto? Por favor, que la participación que tengan puede ser por el micrófono o también por el chat, ¿ok? No hay ningún problema, ¿vale? Yo voy a estar revisando, ¿ok? Vamos a ir por orden, les voy a ir preguntando, ¿cierto? Por orden, ¿ok? Para que podamos, ¿cierto? Completar esta guía, ¿vale? Matías, si me puedes ayudar con la primera. Disculpa, con la número 3. Porque la primera y la segunda la vimos, ¿ok? La segunda, ¿cierto? Recordemos que era stronger, ¿ok? Era stronger, right? So, number 3, que dice, the hotel was surprisingly big, right? I expected it to be, el hotel era sorprendentemente grande, yo esperaba que fuera. ¿Tuviste anotar algo ahí, Matías, tú? Profe, lo que pasa es que yo después la llego a hacer que no trabajando. Ya, perfecto. Catherine, Sí, le puse I expected it to be smaller. ok, very good, excelente. Smaller, ¿cierto? I expected it to be smaller. Very good. Muy bien, Catherine. Giselle, let's see number 4, ok, veamos la número 4, Giselle, ¿vale? Dice, es muy similar, ¿cierto? Pero nos dice, the hotel was surprisingly cheap, ¿cierto? El hotel era sorpresivamente barato, ¿cierto? I expected it to be, yo esperaba que fuera, Profe, se ve que ahí como que no entendí, le iba a poner como un poco más caro, pero no. ¿ya? ¿Cómo se dice caro en inglés? Caro simplemente. Ujú. ¿Cómo se Pero dice? no, pero no sabía, ¿tenía que colocarle solamente caro? No, ¿O no, tenía no, que más decir caro. como decir más caro? Yo esperaba que fuera más caro. Entonces tengo que agregarles el más caro, algo así. Claro. Es que yo, no la hice porque no la sabía hacer. Es que Ya, pero por me, lo mismo te pregunto, pero por lo mismo te pregunto, caro, ¿cómo se dice caro en inglés? Si cheap es barato, caro es, no sé, profe. ¿no? Caro es expensive, ¿ok? Expensive es caro o costoso, ¿ok? Como es un adjetivo largo, debemos claramente, ¿cierto?, utilizar la palabra more antes. Por ende, I expected it to be more expensive, ¿ok? Más caro, ¿vale? Yes. Catherine, number 5, dice, the weather is too cold here. El clima es muy frío acá. I like, I like to live somewhere. Me gustaría vivir en algún lugar. Hotter. Perfecto, hotter, ¿cierto? Hotter, más caluroso, ¿cierto? Hotter, más caluroso, ¿vale? Giselle, let's see number 6, ok, veamos la número 6, que dice, my job is a bit boring sometimes. Mi trabajo es un poco aburrido a veces. I like to do something. Me gustaría hacer algo. Yo le puse diferente, pero es que Ok. no sé. Pero es que eso es lo que me complica, profe. No sé si colocarle la palabra más o solamente la palabra así como corta, diferente, alegre, no sé, divertido, no. Ok, mira, en este caso, Giselle, la idea, ¿cierto?, es que nosotros podamos ver, ¿cierto?, los adjetivos que tenemos acá en la primera oración, en la oración inicial, ¿cierto? Y claramente, ¿cierto?, ahí ver el antónimo. Básicamente, ¿cierto? Boring, ¿cierto? Sería aburrido y el antónimo sería divertido, ¿cierto? O entretenido, cualquiera de los dos, ¿cierto? En ese caso, podemos elegir cualquiera de esos dos, ¿cierto? Y me gustaría hacer algo más entretenido. Para eso, ¿cierto? O más interesante, quizás algunos de repente puede que haya impuesto también más interesante. ¿Ok? En ese caso, ¿cierto? Nosotros deberíamos poner, ¿cierto? Por ejemplo, si es interesante, more interesting, ¿ok? Si es, por ejemplo, más entretenido, more entertaining, por ejemplo, ¿cierto? Más entretenido, ¿ok? Básicamente es eso. Tratemos de ver, ¿cierto? El adjetivo que tenemos en la oración inicial y luego, ¿cierto? Buscamos el antónimo, ¿cierto? Y lo ponemos allá, ¿cierto? Porque básicamente tiene que ser un adjetivo, ¿ok? Different. Eh, no sé si me sirva tanto porque es como muy general, ¿ok? ¿Vale? Para que lo empecemos a pensar para la que nos sigue después, que es la 8, ¿ok? Catherine, vamos con la número 7. Dice, it's a shame you live so far away. Es una pena que vivas tan lejos.
I wish you lived. Desearía que vivieras. Closer. Closer, very good. Closer, very nice. Desearía que vivieras closer, más cerca. Right? Giselle, vamos con la número 8, que dice, I was surprised how easy it was to get a job. ¿Cierto? Me sorprendió cuán fácil fue obtener un trabajo, o fue conseguir un trabajo. I thought it would be, ¿cierto? Pensé que sería, si al principio digo, me sorprendí que fuera tan fácil obtener un trabajo, conseguir un trabajo, yo pensé que sería... Esa es la big, le puse, esa es la, espérame, le puse big hard, algo así, va más difícil. Ok. Mejor lo voy a escribir, profe, porque Harder. pronuncio. Tú dices harder, Sí, ¿cierto? Sí, sí. harder. Así como está en el chat, ¿cierto? ¿A dónde está? Lo voy a ¿En el ver. chat? Sí, así mismo. Súper, sí. Hard. Sí, de hecho sí, harder. Yes. Puede ser harder, puede ser more difficult, también, ¿cierto? Ahí nosotros claramente podemos tener, ¿cierto? Algún aquí antónimo para el easy, ¿ok? Para el sencillo o fácil, ¿vale? Very good. Catherine, let's see number 9, ¿ok? Vamos a la número 9, que dice, your work isn't very good. Tu trabajo no es tan bueno. I'm sure you can do. Estoy seguro que puedes, o que puedes hacerlo. Better. Perfecto, better, ¿cierto? Perfecto. I'm sure you can do better, ¿cierto? Estoy seguro que puedes hacerlo mejor. Excelente. Muy bien, Catherine. Giselle, let's see number 10. Don't worry, the situation isn't so bad. It could be. No te preocupes, la situación no puede ser tan mala. Puede ser. Le puse Word. No, espere, mejor lo voy a escribir, espérame. ¿Ya? ¿Dónde está? Ahorita. Ahí lo mandé, pero no sé si llegó. Worse. Very good. Perfecto. Yes. Muy bien, Giselle. Very good. Very good. Catherine, number 11. Número 11. It says, I was surprised we got here so quickly. Me sorprendió que llegáramos aquí tan rápido. I expected the trip to take. Esperé que el viaje tomara o fuera Longer. longer, right? Very good. Longer. Excelente, que fuera más largo, ¿cierto? Muy bien. Very good. Giselle, number 12. It says, you're talking very loudly. Estás hablando muy fuerte. Can you speak? ¿Puedes hablar? Profe, lo voy a escribir, que no voy a pronunciar porque pronuncio mal. Tranqui, no problem. Profe, ¿no le puedo como colocar así como que bajar la voz? No, no sirve, ¿cierto? Tiene que decir más bajo. ¿Cómo bajar la voz? El Eh, ejemplo. ah, Eh, no se puede, loud, tiene que decir más bajo, es como más entonces puede despacio. decir. Ah, ya, Dale, entonces no. ¿qué es ¿Puedes qué es bajar la voz? No, lo que tenías? bajar la voz. ¿Cómo lo habías puesto? Ah, ya, lo voy a escribir. Sí, sí, no hay problema. No, aún no llega Giselle.
No, no puede ser así, Giselle, porque no tenemos ningún adjetivo ahí. Ninguno. En este caso, ¿cierto? Podríamos haber puesto, por ejemplo, en vez de loudly, ¿cierto? Evidentemente, ¿cierto? Catherine, ¿tú pusiste algo en eso? ¿O qué pusiste en eso? Para saber. Le puse, can you speak slower? Slower, yes, could be. Slower, yes, puede ser, sin ningún problema. Aunque slower igual es más lento, ¿ok? Y estamos hablando, ¿cierto? De que Claro. estamos hablando Y muy yo, fuerte, ¿ok? En ese caso, básicamente podríamos haber utilizado quizás un adverbio, ¿cierto? Eh, quietly, ¿cierto? O podríamos haber puesto el de arriba, quieter, ¿cierto? Que dentro de su significado, ¿cierto? Es más, es como más despacio, ¿ok? En términos de voz, ¿ok? Muy bien. Alan, ¿pudiste avanzar en algo? Quizás para ver si es que... ¿En cuál van, profe? Vamos en la 13. Que dice, you hardly ever call me, ¿cierto? Tú casi nunca me llamas. Why don't you call me? ¿Por qué no me llamas? Más, algo, y algo más, claramente el adjetivo. ¿Tienes esa por casualidad? Sí, sí. Le Ok. puse... ¿Lo leo entero? No, solo la última parte si quieres. Ya. Puse... Why don't you call me on the phone? Ok, pero es que ahí, Alan, completaste la oración y la idea es completarla pero con comparativos, con adjetivos. En ese caso, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, you hardly ever, tú casi nunca, podríamos decir más a menudo. Ok, Ah, en ese ya. caso, ¿cierto? Entra un tema básicamente de contexto. Entonces sería, why do you call me more often? Más a menudo. Ok, más a menudo. Ok. Catherine, let's see number 14. Vamos a la número 14. ¿Qué dice? You're standing too near the camera. Estás de pie muy cerca de la cámara. Can you move it? Sorry, can you move a bit farther away. farther away? Very good. Muy bien, Catherine. Very good. Excelente. And number 15, ¿cierto? Y la número 15 dice, you were a little depressed yesterday. Estabas un poquito depresivo el día de ayer. But you look today. Pero hoy luces, Giselle. Lo voy a escribir. Bueno. Ok, yes, sí, nos sirve. Very good, nos sirve esa, ¿cierto? También nos sirve, por ejemplo, un happier. Could be también, ¿cierto? Very good, excelente. Muy bien, Giselle. Catherine, ¿qué habías puesto ahí? ¿Habías puesto algo en la 14, en la 15? Sí, igual puse more cheerful. Ok, very good. Alan, ¿te pusiste algo en la 15 o no? Se había puesto lo mismo. More Ok, cheerful. very good. Excelente. Excelente, chicos. Excelente. Very good. So, let's move on to number 105.2, ¿cierto? 105.2. Ok. Chiquillos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, como llevamos, ¿cierto? 40 minutos, ok, la idea, ¿cierto? Vamos a revisar hasta esta, ¿cierto? Hasta la número 105.2, ok. Y yo mismo me comprometo aquí que ha grabado, ¿cierto? Que la prueba, al menos en términos comparativos, entra hasta el 105.2, o sea, el primer ítem y el segundo ítem, ¿cierto? Son ítems que pueden entrar en términos de vocabulario, en términos de vocabulario claramente, ¿cierto? De los comparativos, ok, así que ahí tengan ojo también. No es que el ítem este esté copiado y pegado en la prueba, no es así. ¿Ok? Básicamente, ¿cierto? Este tipo de palabras, de adjetivos, ciertos adverbios, ¿ok? Y este tipo de cosas pueden entrar. Y este tipo claramente de ejercicio, o sea, me refiero a la forma, a la dinámica de él, también, ¿ok? ¿Vale? Porque la verdad es que no vamos a alcanzar, ¿ok? Y lo más probable es que, claro, esto lo podamos hacer quizás en la próxima clase, no hay ningún problema, ¿ok? Justo antes de empezar los superlativos, ¿vale? It says, complete the sentences, use the comparative forms of the words in the box. Use than where necessary, ¿cierto? Utiliza la palabra than cuando sea necesario, ¿ok? Ojo, cuando sea necesario. Tenemos adjetivos, ¿cierto? Acá, y también tenemos algunos ciertos adverbios. Big, grande, interested, interesante o interesado. Crowded, ¿cierto? Full of people, que eso es lleno de gente. Crowded significa cuando está lleno de gente, ¿ok? Peaceful,
¿cierto? Es como en paz, ¿cierto? O pacífico. Early and reliable, ¿cierto? Early es más temprano, es temprano. Reliable, ¿cierto? Es confiable, ¿ok? Easily, sencillo. Serious, serio. High, alto. Simple, simple. Important, importante. Y thin, delgado o delgada, ¿ok? Entonces, de acuerdo al contexto nuevamente, ¿cierto? De estas preguntas, disculpen, de estas oraciones, ¿ok? Nosotros debemos claramente, ¿cierto?, poner el adjetivo o adverbio que tenemos en el recuadro, ¿cierto? No estos dos porque ya están utilizados, en los espacios que corresponde. Ojo, tienes que tú decidir si es que es realmente poner el dan, decir, poner el dan es tan necesario o no, ¿ok? Por otro lado, el verbo, el adjetivo, disculpen, claramente, ¿cierto?, tiene que estar en su forma comparativa, ¿ok? Por ejemplo, el número 1 nos dice, I was feeling tired last night, so I went to bed earlier than usual, ¿cierto? Me sentía cansado anoche, por ende, fui a la cama más temprano que de lo usual, ¿ok? A eso me refiero con el contexto. Number 2 dice, por ejemplo, I'd like to have a more reliable car, ¿ok? Me gustaría tener un auto más confiable. The one I have keeps breaking down. El que tengo, ¿cierto? Se sigue averiando, ¿ok? Let's see number 3, ¿ok? Veamos la número 3. Chiquillos, ¿les parece? Solo una pregunta, si me dicen que no les doy los minutos, pero ¿les parece que lo hagamos así en voz alta? ¿Así de inmediato como lo vamos mirando? ¿O quieren que les dé unos 10 minutos para poder hacerlo y después revisar? ¿Cómo sería así como en vuelta así al tiro? Ya lo Me vayamos refiero haciendo instante. lo vayamos haciendo al tiro en voz alta, sin darle claramente, no sé, pues 5 o 10 minutos para que lo puedan ver todos y pensar y buscar quizás las palabras y hacerlo, básicamente. Nos da unos 5 minutos. Sí, no hay problema. Ok. Chiquillos, miren entonces, les voy a dar entre unos 7 a 10 minutos, ok, para que puedan realizar esto. Es la misma cantidad de ejercicios, del 3 al número 12, ¿cierto? Tenemos que son básicamente 9 oraciones, algunas son preguntas, ojo ahí, ok. Revisen bien el contexto, vean bien las palabras, ¿cierto? Si tienen alguna duda, me preguntan. Vamos en el minuto 44 de clase, ¿cierto? A lo más en el 54, a más tardar empezamos a revisar, ¿vale? Let's work. Ya, bro. Profesor, una consulta, ¿qué es crowded? Crowded es lleno de gente, cuando hay una multitud, hay mucha gente en algún lugar.
Ok, chicos, revisemos la número 105.2, ok. Vamos a ir tal cual, ¿cierto? Estábamos recién haciéndola, ok. Catherine, si me puedes ayudar con la número 3, por favor, que dice, unfortunately, her illness was, desafortunadamente, su enfermedad fue, we thought at first, que pensamos en un principio. More serious than. Ok, very good. More serious than, very good. Excelente. Muy bien, muy bien. Alan, let's see number 4. Veamos la número 4 que dice, you look, have you lost weight? ¿Has perdido peso? Que es una pregunta, ojo, que hay un punto, ¿vale? Así que aquí termina la primera oración. Sí, puse you look thin. Thin o... Ya, tenemos que hacerlo comparativo, ojo, thinner, con R al final, ¿vale? Ah, Luces ya. más el esbelto o esbelta o delgado o delgada. ¿Ok? Have you lost weight? ¿Has perdido peso? Very good. Muy bien. Catherine, number 5. I want a apartment. We don't have enough space here. No tenemos mucho espacio aquí. Larger. Larger, ok. Pero larger no está acá arriba. Bigger. Bigger, yes. I want a bigger apartment, ¿cierto? Quiero un departamento mucho más grande. No tenemos mucho espacio acá o espacio suficiente acá, ¿cierto? Very good. Alan, veamos la número 6. It says, he doesn't study very hard. Él no estudia mucho. He is in having a good time. Él está en pasarlo bien, básicamente. Le puse he's peaceful in having a good time. Peaceful, pero peaceful es como estar en paz. No tendría mucho sentido en esta oración. Recordemos que al principio Mm, dice que él no estudia casi nada, ¿cierto? Él no estudia mucho. sí. Él está, ¿cierto? En pasarla bien. Right? En este caso yo hubiese puesto he is more interested in having a good time. Él está más interesado en pasarla bien, ¿okay? Más que en estudiar, ¿ok? Catherine, let's see, número 7. Veamos la número 7 que dice health and happiness, ¿cierto? La salud y la felicidad are money. More important than. Perfecto, more important than money, right? ¿Cierto? Very good. Número 8, Alan. It says, the instructions were very complicated. Las instrucciones fueron muy complicadas. They could have been, ellas podrían haber sido, o podrían haber sido. Ahora sí. They could have been more simple. More simple. Sí. Ok, mira, en este caso nosotros podemos encontrar la palabra, el adjetivo, ¿cierto? Como comparativo, como more simple, o también lo podemos encontrar como simpler. Ok, simplemente agregando una R al final. Ok, de las dos formas estaría bien. ¿Vale? Very good. Muy bien, Alan. Catherine, veamos la número 9. Yes, la número 9. It says, there were a lot of people on the bus. Había mucha gente en el bus. It was usual. Estaba usual. It was more crowded than usual. Perfecto, perfecto. It was more crowded than usual, ¿cierto? Estaba más lleno de gente de lo usual, ¿cierto? Very good. Alan, veamos la número 10 que dice, I like living in the country. Me gusta vivir en la zona sur o campo, ¿cierto? It's living in town. Es vivir en la ciudad. Puse I like living in the country. It's more crowded living in a town. Ok, mira, por un tema de contexto no está mal, pero ojo, si ponemos more crowded ahí, ¿cierto? La anterior, que era básicamente donde utilizábamos crowded, no tendría ninguna otra opción,
¿ok? En este caso, ¿cierto? Que dice, a mí me gusta vivir en el sur, por ejemplo, o en el campo, ¿cierto? It is more peaceful, más tranquilo, más calmado, más pacífico, ¿cierto? Que vivir en la ciudad, ¿ok? Básicamente, ¿por qué te digo que quizás no, que no va ahí, básicamente? Porque si no, en la anterior no tendríamos que utilizar, ¿ok? ¿Yes? Porque ahí básicamente como que perdimos un poquito el orden, ¿ok? Pero bastante bien, Alan, porque igual tenemos esa otra opción. Súper. Catherine, veamos la número 11. It says, you will, eso es un will, por ejemplo, por si acaso. You will find your way around the town. Encontrarás tu camino, ¿cierto? A la ciudad. If you have a good map. More simple if you have a good map. Ok, simple, ya lo ocupamos. Ya lo ocupamos. Podría ser en este caso more easily, ok, más fácil. More easily. Yes, more easily if you have a good map, ¿cierto? Encontrar el camino a la ciudad va a ser más sencillo si tienes un buen mapa, ¿ok? Básicamente es eso. And finally, veamos a la número 12, ¿cierto? Que dice, in some parts of the country, ¿ok? En algunas partes del país, prices are in others, ¿cierto? Los precios son en otros, dice acá, ¿cierto? Entonces, In some parts of the country, prices are than high in others. ok, very good, very good. Tenemos entonces prices are higher, ok, con ER al final, are higher than in others, ¿cierto? En algunas partes del país los precios son más altos o más caros, ¿cierto? Más altos diría yo acá, por el high, básicamente, más altos Ah, que en otros. Higher than, básicamente. ¿Ok? Very good. Very good. Chicos, cabe recordar que básicamente, ¿cierto? Lo que nosotros vemos acá es netamente, ¿cierto? Mucho contexto, ¿ok? Es como la forma en la cual nosotros podemos, ¿cierto? Completar estas oraciones en relación, ¿cierto? A lo que es las comparaciones, ¿ok? Tengan mucho jugar con eso, ¿ok? Sé que es un tema de práctica, pero se va a ir solucionando a medida que van pasando las clases, ¿vale? I'm going to stop recording right here.